Y vamos a darle la bienvenida al ex congresista Luis Iberico, secretario ejecutivo nacional de Alianza para el Progreso. Ha habido un encuentro cercanísimo la semana que acaba de terminar entre César Acuña y Keiko Fujimori, donde ha sido claro y explícito, no solamente en el respaldo a la candidata de Fuerza Popular, sino que además señalando que también hará campaña con ella en lo que resta de esta segunda parte de la elección. Luis, para ti debe ser muy complicado y muy difícil este endoce y esta alianza, ¿no? Mire, Mónica, no tanto, No tanto. porque yo tengo las cosas bastante claras. En los años 90, el año 2000, yo luché por la libertad de prensa, la libertad de expresión. Hoy día, con la posición que ha tomado mi partido y que yo comparto, sigo luchando por ese objetivo. Luché por la democracia, luché contra el golpe que se le dio al Tribunal Constitucional el año 90-2000, Sí. y ahora sigo luchando exactamente por lo mismo. Luché por la institucionalidad y hoy día sigo con la misma meta, porque Mónica, yo entiendo perfecta y claramente que lo que nos debe definir en nuestra vida personal y política son los grandes objetivos y no los antis. En el 90, en el 2000, obviamente, luchar por la democracia pasaba por enfrentar al fujimontesinismo. Hoy día pasa por enfrentar la amenaza totalitaria, comunista, izquierdista, como se le quiera llamar, de un candidato que está justamente amenazando esa institucionalidad, amenazando esas libertades, y como periodista veo claramente que también constituye un serio riesgo para la libertad de prensa y la libertad de expresión. ¿Y bajo qué exigencias en realidad? Porque una cosa es lo que se ve públicamente en Alianza, donde la imagen es clara, pero ¿cuáles son las exigencias de APP en relación a este respaldo a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori? No hubo ninguna exigencia previa. No ha hablado de negociación, habló de exigencia, de compromiso. Exigencia es mi demanda, yo lo sé, y eso es perfectamente válido, y además tiene que ser así. En la parte previa, digamos, a la reunión que tuvimos con la candidata Keiko Fujimori, no hubo ninguna exigencia concreta, porque obviamente no había ninguna comunicación. Pero luego, obviamente, analizábamos no solamente las propuestas de gobierno que ambos grupos han colgado en la página del Jurado Nacional de Elecciones, que es muy importante, esos documentos son muy importantes, y ahí ya veíamos obviamente cuál se acercaba más a nuestras posiciones y cuál se alejaba, ¿no? Y en segundo lugar, las expresiones públicas que han tenido tanto los candidatos como los jefes de partido, como los congresistas electos, y eso nos ha ido llevando a tomar una posición previa. Pero en la conversación con Keiko Sofía Fujimori, lo que planteamos como exigencias se hizo público, Mónica. Respeto a la institucionalidad, las elecciones, el ganador tiene que retirarse el 28 de julio del 2026, respeto a la autonomía de poderes, incluyendo al Poder Judicial y al Ministerio Público, y esas exigencias de carácter democrático e institucional son las que se le plantearon y son las que ha venido aceptando y ha aceptado ante nosotros, y además lo acaba de aceptar públicamente al suscribir este documento del compromiso ante la sociedad civil. Entonces nos parece que quien más garantías ofrece en este momento de que respetará la democracia, la institucionalidad y las libertades es Fuerza Popular y Keiko Fujimori, y que por el contrario, Vladimir Cerrón y su candidato Pedro Castillo representan más bien una seria amenaza contra todos estos principios democráticos. Fernando, Luis sí. Iberico, buenos días. Usted ha hecho referencia a la proclama ciudadana que ha sido elaborada y que está siendo sometida a firmas por la Conferencia Episcopal, por el Consejo de Iglesias, por la Asociación Transparencia y otras organizaciones de la sociedad civil que pretenden que haya una palabra de los que no votaron ni por uno ni por otro y que ahí sí adopten los candidatos compromisos justamente con los valores que usted ha mencionado. Si usted está mencionando esta proclama es porque adhiere a ella, considera que es pertinente demandar a ambos candidatos que firmen esta proclama. Es pertinente, es importante la proclama, pero eso tiene que tener correlato
con lo que se ha venido planteando, con lo que se ha venido diciendo, con los planes de gobierno y con lo que se seguirá diciendo a futuro. Entonces, por lo menos en el caso del señor Castillo, ahí veo que además de firmar tendría que dar muchos pasos para poder lograr convencer, que es lo más importante, ¿no? Porque una cosa es firmar y otra cosa es convencer. Yo he visto más tranquilidad para firmar en la candidata de Fuerza Popular que lo vería en el candidato Pedro Castillo, que yo no sé si en este momento lo hará o si será producto de una consulta con su partido, que todos sabemos quién lo preside y que tiene posiciones todavía más duras frente a los temas que estamos comentando y que están en la proclama. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, por favor, Luis, y regresamos con más preguntas porque todavía hay algunas pendientes. Muy amable. Vamos a pausa. Volvemos a ampliación de noticias, 8:49 de la mañana. Estamos conversando con el excongresista Luis Iberico, secretario ejecutivo nacional de Alianza para el Progreso, la decisión de este partido de apoyar a Keiko Fujimori en segunda vuelta. Señor Iberico, dos preguntas. En primer lugar, seguramente usted ya ha conocido los resultados de esta encuesta que ha emitido CPI para RPP Noticias, en donde la diferencia entre ambos candidatos, Castillo y Fujimori, se reduce a 2 puntos porcentuales, 2 y fracción. Uno de los aspectos que nos manifestaba el señor Castro, gerente general de CPI, era que había tenido una influencia importante la campaña que se está haciendo de parte de APP en el norte del país, básicamente. Y en segundo lugar, usted, como miembro de APP, ¿qué confianza tiene ahora sobre el cumplimiento de la gobernabilidad de los compromisos asumidos por la candidata de Fuerza Popular? Porque también hubo un compromiso similar en el 2016 que no fue cumplido. Lamentablemente ese fue un congreso que tuvo tintes obstruccionistas. ¿En qué se basa su confianza ahora, en esta coyuntura? Esas dos preguntas, por favor. Vamos a decirlo así, tengo mucha más confianza en el compromiso de la candidata Fujimori que en lo que propone Pedro Castillo. Obviamente nadie pone las manos... Por cuestiones ideológicas, básicamente. También hay un compromiso ideológico con la economía social de mercado, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En ningún momento a Keiko Sofía se le ha ocurrido siquiera hablar de estatizaciones, de estatizar las AFPs o las empresas estratégicas. No tiene ese discurso y tampoco pues ha mencionado, como sí lo ha hecho Pedro Castillo, que va a controlar los contenidos de los medios de comunicación y que van a hacer una especie de comité de censura, ¿no? Aunque ha intentado desdecirse, ¿no?, de eso. Sí. Luego dice que se equivocó o rectifica, pero bueno, son cosas que van dejando huella, Mónica, y que revela además la intencionalidad profunda que hay en un grupo que además tiene un ideario colgado en el Jurado Nacional de Elecciones y tiene un fuerte liderazgo, una fuerte presencia de Vladimir Cerrón, que es justamente el fundador, el que tiene la llave de este partido. O sea, político. ¿usted coincide con que el señor Castillo quiere gobernar y el señor Cerrón quiere el poder? Exactamente, y los vemos actuar ocasionalmente juntos, ¿no? Como cuando fueron a visitar al embajador de Rusia y ahora cuando es Cerrón el que está haciendo los contactos con personalidades para que se integren al equipo de gobierno de Pedro Castillo. Entonces es indudable que existe una estrechísima relación entre ambos y que podría estar constituyendo la famosa escopeta de los dos cañones. Entonces Cerrón puede estar hablando para sus huestes internas y revelando el real sentir de su agrupación política, que es marxista, leninista, mariateísta, y Castillo puede estar haciendo malabares para tratar de jalarse los centros, ¿no? Y respecto a la primera pregunta, si me lo permiten, sí, pues es cierto que en esta época los partidos o los líderes no endosan votos como lo hacían Aya de la Torre hace decenas de años. Esa realidad ha cambiado, pero indudablemente existe, número uno, el liderazgo de los políticos y tiene mucha ascendencia, obviamente dentro de su propio partido y en el norte, César Acuña Peralta. Y número dos, hay organización política. Nosotros hemos tomado una decisión orgánica. Primero se expresó Acuña, pero luego hemos tenido la Convención Nacional, que han asistido casi todos los representantes y los que no enviaron cartas de adhesión. Entonces hay una organización a nivel nacional con mucha fuerza en el norte. ¿Qué opina, Luis, de los resultados de la encuesta? 34-2 contra 32.
varios factores, ¿no? Uno de ellos son las adhesiones que va consiguiendo Keiko por parte no solamente de César Acuña, que como repito hay aparato, hay organización, especialmente en el norte y en otras regiones del país, sino también de otros líderes políticos que igual tienen predicamentos sobre sus electores, ¿no? En segundo lugar, yo creo que Pedro Castillo ganó pues con un porcentaje bastante mínimo, igual que Keiko, que quedó segunda, juntos tenían pues nada, ¿no? La diferencia es que a Keiko sí se le conoce a nivel nacional y Pedro Castillo aparece como un desconocido para más de un 70% de la ciudadanía. Entonces hubo un primer reflejo, de repente por el anti-Keiko, de respaldar a Pedro Castillo, pero aun cuando ha reunido a la prensa, aun cuando ha reunido al debate, la gente lo ha empezado a conocer, recién se está conociendo a Pedro Castillo y muchos millones de peruanos lo están viendo por primera vez en su vida, le están prestando atención. Entonces sus expresiones, sus actitudes, sus gestos, el señor Cerrón también era muy conocido quizá en Junín y por la gente entera y no más allá. Pero ahora la gente está conociendo, son solo 2 candidatos, y mientras más se conoce a Pedro Castillo, creo yo, más en detrimento va los resultados de estas encuestas. O sea, más te conozco, más me asustas, más me preocupas, menos te quiero. Nico, usted comenzó recordando que ha sido periodista y enfatizando la importancia de la libertad de prensa, sin la cual las otras libertades no están garantizadas. Y recordó con toda pertinencia que el plan de gobierno del señor Cerrón contiene elementos doctrinarios negativos para la libertad de prensa. Pero en el caso del fujimorismo hemos tenido leyes también que usted ha criticado severamente, algunas de las cuales tuvieron que llegar hasta el Tribunal Constitucional para poder ser retiradas. De manera que quería preguntarle si sobre ese punto han pedido garantías también a la candidata Keiko Fujimori antes de darle el apoyo institucional de su partido. Recuerde la ley Mulder. Sí, la ley Mulder, por supuesto, la recordamos, no hemos hablado específicamente de ella, pero hemos conversado en general de las libertades y también en el privado de la libertad de prensa, la libertad de expresión. Entonces ahí hay un compromiso serio, formal, me parece a mí, que siempre pues hay que dejar el resquicio de la duda ante todo, para todos, ¿no? Como decíamos, nadie pone la mano en el fuego por nadie, pero hay un compromiso en los planes de gobierno, en las expresiones de ella, de muchos, de que ni se va a tocar el tema de la libertad de prensa. Ahí nadie está promoviendo el control de contenidos, ni cosa por el estilo. En el otro lado sí tenemos la certeza, ¿no? Como lo vengo diciendo, ahora se ha invertido la cosa. De Keiko podemos tener dudas, pero de Pedro Castillo certezas porque está anunciándolo. No solamente mire el control de contenidos, sino ciertos gestos, ¿no? Porque la gente también ve los gestos. Cuando no da declaraciones a la prensa o cuando interrumpe una entrevista porque dice tener cosas más importantes que hacer y a los pocos minutos la corta y a otra cosa mariposa, yo creo que ahí la gente no percibe un menosprecio al periodista que está entrevistando o a los periodistas o al medio de comunicación. Finalmente los medios de comunicación son eso, son medios por los cuales se llega al gran público nacional. En realidad no está despreciando al medio, sino al público que está mirando ese medio y que ve que el señor va y se mete al baño. Bueno, muy bien, señor Iberico. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Muy amable.